Vamos a dar la más cordial bienvenida, candidato a presidente por Libre 21, una alianza con el MNR y el MPS. Muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, buenas tardes, un gusto tenerle acá. Un gusto. Bienvenido. Libertad y democracia. Sí. Así es. Libertad y democracia. Bueno, antes de entrar, vamos a tocar tu propuesta, vamos a tocar el contexto político, pero bueno, la noticia del día que es esta encuesta. ¿Cómo la estás viendo vos? Te doy la respuesta breve que doy hace más de 20 años. No comento encuestas. Te digo por una sencilla razón. Y nunca lo he hecho cuando están a favor, en contra. Por una sencilla razón. Porque uno se enreda en temas metodológicos, técnicos, que no terminaríamos nunca sobre la parte rural, sobre la muestra. Y segundo, porque hace muchos años las encuestas han sido parte del fraude del MAS. Hace muchos años que solo se ve, se publica y se disemina aquello que aprobaba Evo Morales a través del órgano electoral. Bueno, ahorita no está el MAS en el gobierno. Así es, pero las encuestadoras que están sacando los trabajos son las mismas que estaban aprobadas antes. Recuerda tú que Jubileo y universidades no pudieron publicar sus encuestas y que varias de las empresas que hoy están sacándolas y varios de los medios publicaban encuestas que eran de inducción electoral al voto. Para hacértelo simple, mira si hubiéramos comentado esta encuesta que he mostrado, faltando 35 días, si se puede acercar y me la muestra, faltando 35 días para el 20 de octubre, Evo Morales ganaba por 22 puntos, había que suspender la elección y coronarlo, 43-21. Los demócratas en Santa Cruz, hay medios en Santa Cruz, como tú sabes, le ganaban con un margen de 12-0,8 al señor Chi, faltando 35 días. Faltando 10 días para la elección, se publicaba que Evo Morales prácticamente tenía la brecha para ganar en primera vuelta. Lo publicó Vía Ciencia y lo publicó también Mori. Los números son, es decir, si lo puede ver, te mostraban que había una brecha que si lo tomabas como porcentaje del voto válido, te indicaban que Evo Morales había ganado en primera vuelta. ¿Y qué pasó en la primera vuelta? Tuvieron que hacer un fraude caligráfico, donde fraguaron las actas por escrito, informático y el de Buenos Aires, para una elección que terminó básicamente empatada, mostrar una diferencia de 10 puntos y medio. Comprenderás que encuestadoras, que son las mismas de ahora, que estaban aprobadas por Evo Morales, hacían un trabajo gigantesco de inducción electoral y eran tan científicas que hasta el fraude lo tenían encuestado. Bueno, ahí está un criterio, además, bueno, la pregunta es, podrán estar influenciadas o no. Además, que es cierto, debo decirte que es cierto en varios márgenes que en muchos países fallan las encuestas, ¿no? Porque el voto es muy volátil, ¿no? No, y dos temas, Rodrigo, Liliana. Uno, yo vi cómo fallaron en Reino Unido con el Brexit, claro, por ejemplo, de Europa, pero fallaron en Colombia, como amigo. Estuvo acá el presidente Pastrana. Todas las encuestas daban un triunfo de 20 a 25% para el sí de la paz de Juan Manuel Santos y ganó el no. Y acá te muestro cómo mostraban, faltando días para la elección, que prácticamente Evo Morales había ganado. Y ojo, acá, tristemente, solo se podía publicar aquello que autorizaba el MAS. A las encuestadoras que hoy siguen publicando, sería bueno que en primer lugar, como en Colombia, en Reino Unido, hagan un mea culpa de qué sucedió y qué pasó. Y segundo, aprovecho para preguntar a las encuestadoras que diseminan informes, que nos digan si tienen clientes políticos, porque si hay una encuestadora que hace un trabajo para Plus TLT, de ver si es Coca-Cola o Pepsi el mejor refresco, y tú la difundes, y te enteras que Coca-Cola había contratado a la encuestadora, comprender, y sé que es así, y agradezco al personal técnico de varias encuestadoras que me mandan los resultados que de verdad recolectan y no los que cocinan para publicar, que es parte triste del legado fraudulento de Evo Morales que lamentablemente persiste. Ahora, al margen de los resultados de las encuestas, digamos ya, sin tomar en cuenta sus porcentajes, la verdad en todo caso que uno se pregunta, ¿por qué la imposibilidad de los políticos bolivianos de la oposición de ponerse de acuerdo? Es decir, pareciera como que hay un mal congénito donde no se pueden juntar, ¿no es cierto? ¿Por qué? A ver, solo para contextualizar, un ejemplo clarísimo de las ventajas de unirse, entre comillas, lo hemos tenido en la Argentina a la inversa, ¿no? Donde Cristina Kirchner, tú conoces, se ha juntado con Alberto Fernández, que estaba peleada, con Massa, que había una ruptura, y finalmente pudo ganar por 10 puntos a Macri. ¿Qué pasa con la oposición en Bolivia que no puede juntarse? A ver, tres elementos. Primero, en Argentina había varias siglas, había también la candidatura de La Baña, la de había varias otras. Pero digamos que supieron... Sí,
pero en Bolivia, ¿qué es lo que sucede? A ver, hay que ver esto con calma. Primero, yo no comparto esa tesis de pintar el diablo en la pared y venir disfrazado de exorcista, de que el MAS viene, que va a barrer, ni por asomo, te aseguro, tiene el MAS. Ni con ese 31.6. No, pero absolutamente no, porque te reitero que nos muestre las encuestadoras cuántos contratos en los últimos 10 años recibieron del movimiento al socialismo en aras de la transparencia, porque si queremos, ojo, esta es información pública que tiene un poder de inducción sobre el ciudadano, y si estás haciendo algo público, la gente tiene el derecho a, en aras de la transparencia, saber para quién trabajó, cuánto cobró y para quién sigue trabajando, si lo sigue haciendo. Segundo, en Bolivia hemos cambiado la Constitución. El disgusto sobre el que cabalgó el movimiento al socialismo para encumbrarse en el poder en Bolivia es el mismo que usó Chávez en Venezuela, el repudio a los pactos que se hacían. ¿Tú recuerdas? El 2002, esto llegó al paroxismo. La partidocracia. Tú votabas por Sánchez de Lozada o por Jaime Paz y nunca pensabas que esos votos podían llegar a fusionarse. Y ahí empezó entre dirigentes en el Congreso elegir presidente y después repartir ministerios, distribuir embajadas. Eso generó rechazo. Ojo, hemos cambiado la Constitución. El presidente lo elige la gente, nunca más dirigentes. Yo no comparto de que vayamos 6 personas en un cuarto cerrado a la moneda, en cacho, o jugando no sé de qué manera, determinemos quién es presidente, quién es ministro, quién es embajador. Eso genera repudio. A la gente joven en particular, que quizás ha olvidado, hoy día el ciudadano con su voto elige presidente, concentrándolo en primera vuelta o en segunda vuelta. Y lo último, para mí la base de unidad debe ser la propuesta. Formalmente, legalmente, la gente ha registrado una propuesta. El único que ha salido a explicar una propuesta de recuperación económica, de reparación democrática, de bienestar social y de proyección internacional somos nosotros. El 9 de enero me he recorrido los canales y que ojalá esta vez existan los debates que nos negaban en el pasado para que usted, ciudadano, escuche la propuesta, analice, compare y no lo lleven como rebaño a decir la encuestadora, porque no vamos a elegir de presidente una encuestadora, hay que elegir un gobierno con credibilidad, capacidad y propuesta, y eso es lo que proponemos. En tu caso, por ejemplo, específico, tú has sido embajador del actual gobierno, ¿no es cierto? No. Portavoz. Tuve en encargo, así es. ¿No es cierto? Así es. Portavoz. Por ejemplo, yo en algún momento se suponía, se rumoreaba, se decía que, por ejemplo, tú podías ir ser parte de la propuesta de Janine Áñez. ¿Qué ha pasado? ¿Has hablado? ¿No has hablado? Mira, yo converso, Rodrigo, con muchos líderes, pero no ando diseminando la información. He conversado con todos, con Camacho, con Carlos Mesa, con Chi, estaba en su casa, conocía a sus padres. Converso con todo el mundo. Yo soy de posición intransigente en principios. Yo he combatido el que se use el gobierno para perpetuarse en el poder. Aquí cuando lo hacía Evo Morales una y otra vez. En Venezuela cuando intentó hacerlo Hugo Chávez, que en paz descanse, el 2007, estuve allá para oponerme a eso. Cuando lo hizo Maduro el 2015 en la elección congresal, estuve allá. Me declararon persona no grata 2 veces. Fui en marzo de 2018. 4 horas estuve, me sacaron a patadas los cubanos con unos gorilas cuando Raúl Castro usaba el gobierno para elegir a su parlamento. Estuve en Nicaragua cuando Daniel Ortega inventó el truco de que ser tirano era un derecho humano. Llevé a Evo Morales acá, a la OEA, denunciado el 2013 cuando intentó hacerlo. Lo hice el 2017 y tuve un encargo, no era un cargo, no era un ítem ni nada. Hice un viaje a la OEA, hice un viaje a Mercosur a explicar que en Bolivia hubo sucesión constitucional y no lo que aducía y argumentaba Evo Morales, que hablaba todos los días de golpe. Y dije y defendí que este era un gobierno de transición al que se le extendía el mandato con el único fin de hacer elecciones, no extender el mandato como un trampolín electoral para hacer más de lo mismo y lo mismo que hacía el MAS, de usar el gobierno para hacer campaña. Y ahí claramente cuando se lanzó la propuesta de que candidaté a la presidenta, señalé las dificultades políticas, jurídicas, internacionales y económicas. Tú decías algo al principio muy significativo. Un gobierno de transición, los sectores que vienen a requerir incremento salarial, condonación de deuda municipal, jubilación policial, incremento a beneméritos a jubilados. Un gobierno de transición podía haber dicho, sabe, estoy haciendo elecciones, vaya al próximo que salga de las urnas, pero ahora el gobierno está en campaña, ha habido análisis de agencias de riesgo crediticio
que muestran ese enorme peligro. La estabilidad económica está en riesgo por el despilfarro y corrupción de Evo Morales y Luis Arce, y ahora está más complicada porque verás, entre Carnaval y Semana Santa, tú hablabas del Carnaval y el Carnaval político, entre Carnaval y Semana Santa llega el Carnaval presupuestario, de los incrementos, de los pedidos, de las demandas. Y antes Evo Morales tenía mayoría parlamentaria, plata, control de sectores sociales y legitimidad electoral. Este gobierno no tiene legitimidad electoral, no hay la plata. Evo Morales dejó al país con 8% de déficit fiscal, no hay control social y ni por asomo mayoría parlamentaria. Van a llegar semanas extremadamente complicadas entre Carnaval y Semana Santa por esas demandas presupuestarias de un gobierno que entró en campaña. Entonces, aquellos rumores no sé de dónde venían, porque yo no digo una cosa y hago lo contrario. Yo no acepto y he propuesto, Rodrigo, que se elimine la reelección presidencial inmediata en un referéndum en septiembre en la elección subnacional y local. ¿Hablaste con Camacho? Hablé con mucha gente, conversé con mucha gente, pero no ando divulgando el contenido que se hizo. No llegaste a un acuerdo. No, claramente, y créeme, en democracia eso... A ver, yo no soy aquel amigo del que dice hay que criticar a aquellos que no hacen la juntucha para repartir cargos, porque usted ciudadano con su voto lo va a decidir. Si me preguntas, Rodrigo, confío en los dirigentes y una capacidad de articularse en relación a una propuesta. No, sí confío en la gente y sí voy a recorrer el país explicando la propuesta, que creo que debe ser la base de la unidad, y no decir quién tiene sombrero, quién tiene saco, quién tiene falda como un elemento aglutinador, sino quién tiene una propuesta. Varias consultas que llegan para nuestro invitado, que tiene que ver precisamente con lo que acaba de decir de la propuesta. El candidato Duto habla de Bolivia, Corazón Verde Digital, que su propuesta está basado en 4 pilares fundamentales. Critica otros programas que manifiesta que son refritos, que son copias. La gente dice, bueno, ¿en qué se basan esos 4 pilares fundamentales? Y a raíz también de este programa, dice, buenas tardes, Libre 21 propone reparación democrática, que es uno de los pilares del programa. Reparación democrática de derechos en su programa. De ganar, promovería la reparación de los derechos LGBT vulnerados, como el de las uniones civiles. Y hay algunas consultas que también le preguntan qué es lo que piensa de ADN, si es a un militante de ADN. No, hace tiempo que no, en eso vayamos a lo concreto. Hemos hecho la alianza ahora, Libre 21, incluso ADN no tenía personería. Libre 21 es una alianza que busca usar el número 21 en varios sentidos. Siglo XXI, vayamos a la Bolivia digital que el país merece. Honrar y respetar el 21F, donde le dijimos que no a la reelección. Eso se violó y nos trajo este problema. La opinión consultiva que hemos gestionado ha entrado a la Corte de San José la semana pasada. Va a salir un dictamen que servirá como legado de la enorme crisis que ha sufrido el país, para que nunca más en ningún otro país alguien pretenda que ser tirano a perpetuidad es un derecho humano avalado por la OEA, y que además el dictamen de la Corte de la OEA va a quedar sellado en la frente de Evo Morales, golpista, fraudulento, violador del 21F, golpista en contra de su propia Constitución. Respecto a 21F y 21 días de lucha, Libre 21, siglo XXI, de ahí viene el nombre. Respecto al tema de la tolerancia, si algo se requiere es tolerancia e inclusión con todos los sectores, los que tienen preferencia sexual diferente, hombres, mujeres, indígenas, y todos trabajando de manera o de forma mancomunada. Porque si algo ha hecho daño es esta práctica del MAS, de artificialmente dividirnos, sobre todo entre indígenas y mestizos, cuando somos un país que es mezcla de razas. Hoy día, Liliana, puedes ir a hacer, hay programas, 23 y yo, Ancestry, mandas un poquito de saliva y te sale tu porcentaje indígena. Pues bien, todos tenemos sangre indígena. Claramente Evo Morales tiene más que yo, pero si apellida Morales y mi madre Sonia Ramírez Morales, tampoco pretendamos que uno es marciano y que el otro viene de otro lugar. Creo que hay que terminar las divisiones. ¿Vas a respetar, yo quiero preguntar, si esos los derechos que ha ganado la comunidad LGTB? Claro que sí, con absoluta tolerancia. Así es, creo que parte de la tolerancia que se debe practicar es esa en todos los frentes. Nunca más usar diferencias de ninguna naturaleza como un elemento que genere temas ríspidos o conflicto entre bolivianos, que se ha usado de esa manera. Ojo, incluyendo Evo Morales, el tema de religión, la gente critica que si uno es católico, uno haga la señal de la cruz para ser juramentado. Evo Morales, ustedes saben, que obligaba a la gente
a hacer ese puño izquierdo lleno de odio importado de otras latitudes y no permitía a alguien que profese su fe libremente. Yo a nadie se le impongo, pero tampoco es aceptable que se hubiera tenido prohibiciones, como hacía Evo Morales, que su ateísmo buscaba imponerlo a todos los miembros de su gabinete. Jorge Fernando Quiroga Ramírez, político boliviano y 62º presidente de Bolivia, 2001-2012. Tiene mi respeto, pero como ciudadano boliviano le pido declinar sus pretensiones políticas. Las encuestas son claras. Necesitamos que los políticos tengan un mismo objeto, recuperar la democracia, un verdadero cambio. ¿Puedo hacer un comentario? Claro que sí. Pues perfecto. Primero, hemos luchado mucho para recuperar la democracia y libertad. Y fíjese, yo le pido que oriente su voto y tiene todo el derecho a elegir a cualquier otra propuesta, pero en democracia tenemos el derecho a elegir justamente con el voto, es que determinamos a quién apoyamos. Esta lucha de 14 años, con todo respeto, la hemos hecho y la he hecho todo el tiempo. Me ha costado hasta mi familia, he sido sentenciado, enjuiciado por denunciar el caso Katler, el avieso asesinato con corrupción incluida, donde antes de enjuiciar a Santos Ramírez y la caterva criminal, yo fui sentenciado porque denuncié al Banco Unión. Me han perseguido por el descubrimiento de Aquillo Incahuasi. Yo no busco medalla, yo no le pido que honre quien luchó más, porque debería ser Bakovic. Te van a insistir, te van a decir, Fernández. ¿acaso la dispersión no favorece al MAS? No, porque, ojo, lo que la gente hace es concentra y decide con su voto. No, tenemos que dejar de votar por consigna. Yo le pido que analice las propuestas y que vote por la propuesta que garantice, como yo le aseguro, que no vuelva el MAS. Porque lo que lamentan mis amigos de Argentina es que la señora Cristina salió del gobierno, hubo una administración que no respondió y volvió a los 4 años. Yo he estado en Nicaragua varias veces, Ortega salió del poder, volvió después de un tiempo. Yo observé elecciones en la primavera árabe, en Jordania, estuve en Egipto. Salió el régimen tiránico de Mubarak después de 30 años. 400 jóvenes perdieron la vida y los enterraron. Llegó Morsi. ¿Quién era Morsi? Un Macri de Egipto. No dio respuesta y volvió el gobierno de Mubarak a través de Al-Sisi y están ahí, han cambiado la constitución, se quedan para siempre. El desafío en este momento, y yo les pido, no repitamos una consigna, porque si de consigna se tratara, Rodrigo, Liliana, la consigna nacional entre el 20 de octubre y el 12 de noviembre era fuera la OEA, era que se vaya a la OEA. Me insultaban en las redes, yo no opero en base a las presiones, no soy civilino ni timorato. Yo conocía la auditoría de la OEA, yo sabía lo que podía hacer la misión, solito me quedé defendiendo la auditoría y fue ese informe de auditoría electoral que mostró el grotesco fraude, el 10 de noviembre fue publicado y se cayó el tirano. Entonces, si yo hubiera ido con la consigna de 95% en redes que decían fuera la OEA, ahí hubiéramos quedado. No aplique la consigna, piense, analice, compare, contraste, propuesta, credibilidad, capacidad para hacer un gobierno que garantice que no caigamos nunca más en garras de la tiranía y el oprobioso autoritarismo. Muchos mensajes de que la oposición se una, dice buenas tardes, entiende el señor que si el MAS le saca más del 10% al segundo vuelve, solo tiene que hacerle esa pregunta usted. Lo entiendo perfectamente y le reitero nuevamente, no se deje manipular con encuestas que estaban publicadas antes del movimiento al socialismo. El problema principal no es tanto esta elección. Esta elección yo le aseguro que va a haber un gobierno que no va a ser del movimiento al socialismo. La pregunta es, ¿qué clase de gobierno va a ser? ¿Va a ser un gobierno contemporizador, un gobierno incapaz o va a ser un gobierno con una propuesta clara de hacer, ojalá, y yo les pidan que se debate y discuta la propuesta, espero que la podamos discutir acá, hacer de Bolivia el corazón integrador de Sudamérica, verde y sostenible, para no quemar parques con generación de energía, que sea una suerte de sangre sin colesterol en el cuerpo sudamericano, digital para ingresar al siglo XXI, hacer del país la capital mundial de fabricación de baterías de litio que están en los relojes, que están en los celulares, que están en el iPad. Sé cómo hacer eso, entregando la propiedad de las empresas en acciones, título, valor a todos los bolivianos mayores de edad. Esas propuestas pidamos que se discutan, porque si no hacemos un gobierno que estabilice la economía, que responda a la crisis que nos ha legado nefastamente el movimiento al socialismo, no quiero yo lamentar
que hicimos un gobierno que no dio respuestas porque no tuvimos la propuesta, la credibilidad, la capacidad, y después, como en Argentina, sufriendo porque volvieron a los que pensamos que habían expulsado. Bueno, dice, preguntar por favor si la división que se generó en el voto con las variadas candidaturas, en caso de resultar vencedor el MAS, no pondría en tela de juicio el fraude electoral. Mire, el fraude electoral fue la única forma que el MAS, después de que el pueblo boliviano sabiamente votó en octubre, y lo hicimos. Yo entiendo a veces el escepticismo, pero el año pasado había más candidaturas que ahora, había 9 candidaturas, y la gente supo con sabiduría concentrar el voto, y hubo el fraude del MAS, que hace tiempo que se viene dando, caligráfico, fraguando actas en zonas rurales, informático con los servidores ocultos, lo que denunciamos en la OEA, que permitió tener un informe de auditoría, que quiero recordar, CONADE, movimientos cívicos, todos pedían que se expulse a la OEA. Yo tuve la desaveniencia durísima con Almagro, se impuso la auditoría, expulsamos al tirano. Fui criticado por hacer las gestiones para que llegue el avión mexicano y salga Evo Morales. Eso permitió la sucesión, porque eso precipitó el abandono de funciones, dejación del cargo, y que tengamos un gobierno de sucesión constitucional. La clave ahora es discutir y debatir las propuestas, más que las consignas que hemos aplicado en otras ocasiones, pero ahora yo le pido a la gente que escuche las propuestas, que debata los diferentes planteamientos para que tome una decisión informada. En la recta final, Tuto, bueno, un cachito más, vamos un pequeño corte, estamos con la gente de YPFB. Va a haber varias oportunidades ya para entrar al programa en detalle. Tema económico, lo has dicho, creo que es fundamental. Pero imposible no preguntarte en el caso de Tarija. Estás en alianza con el MNR, pero en Tarija el principal actor del MNR, Johnny Torres, que tiene un cierto respaldo, ha dicho que no te va a apoyar. Todo el mundo es libre de apoyar, estamos inscritos ante la Corte, la Alianza es Libre 21, el que quiera apoyar, bienvenido. El que apoya otras opciones, lo entiendo, lo comprendo, y lo importante para Tarija es lo siguiente. Ahora sí que Tarija necesita más que otras regiones, un gobierno que recupere la vocación gasífera del país. Nosotros hicimos los gasoductos al Brasil, a la Argentina, los revitalizamos, el de Brasil lo construimos, el de Cuiabá también. Yo estaba en 99 cuando inauguramos el ducto a Brasil. Yo estuve en Yacuiba cuando hicimos el ducto interno más importante de la historia de Bolivia, de Yacuiba a Río Grande, para poder trasladar ese gas y llevarlo fuera. 50.000 millones de dólares le llegaron a Bolivia en este siglo, producto de lo que hicimos, de los desarrollos, del gasoducto, de la ley del IDH y los cambios. 45.000 de eso le llegó a Evo Morales. ¿Y qué hubo? Despilfarro y corrupción, no hubo ningún descubrimiento, solo el de Akio Incahuasi, que Evo Morales celebraba y a mí me enjuiciaba y trataba de meter preso. Por lo mismo, tenemos que recuperar la Bolivia corazón gasífera, atrayendo exploración. Vienen un par de años difíciles, porque Evo Morales ha cobrado a Brasil por gas que aún no hemos enviado. Y ahora tenemos que enviar más de 10 millones de metros cúbicos al día por un tiempo, por gas que Brasil pagó y aún no enviamos. Ese es el tamaño del nefasto legado que nos dejó el MAS, y Tarija ha sufrido eso antes que el gobierno nacional, porque cuando cayó el precio y mermó la producción, a partir del 2015 bajaron, como ustedes saben, Rodrigo, Liliana, los ingresos de regalías. Evo Morales tenía una ventaja que Tarija no tenía: endeudar al país y al Tesoro General de la Nación y quemar las reservas internacionales del Banco Central, que bajaron de 15.000 a 6.500 millones de dólares. Se gastó más de 8.000 millones de dólares de las reservas que él podía hacer para tapar el hueco de la caída de la producción gasífera y de la merma de precios. Tarija hace tiempo que sufre esa caída. Conmigo vamos a relanzar Bolivia corazón gasífero, corazón eléctrico, corazón de infraestructura, verde y sostenible, digital, llegando al siglo XXI, incorporándonos con un gobierno digital que acompañe a la sociedad que está digitalizada. Ahí está, Tuto Quiroga nos ha explicado brevemente, ya nos has explicado brevemente tu programa, lo cual está muy bien. La gente dice, ¿qué pasa con la unidad? Tuto dice, la gente misma va a definir la unidad. Lo que está haciendo Tuto es llamar a que la gente se agrupe detrás de vos, en realidad. Propuesta. Esa es tu propuesta. Bueno, va a haber oportunidad para seguir discutiendo con Tuto y con el resto de los candidatos. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Rodrigo. Gracias. Seguro que vas a estar en Tarija varias Muy veces. buenas El jueves con trenzas me pasa sí, la foto. Ya Trenza, estoy Liliana. comprometida. Es clamor nacional ya, Liliana, lo de las trenzas. Pero bueno. Vamos a seguir atentos. Y seguro, bueno, va a haber varias discusiones.